Hoy vamos a adentrarnos en esa niebla espesa que separa el mundo de los vivos del reino de las sombras, donde el graznido de un cuervo no es un simple sonido, sino un susurro del abismo. Imagina la Edad Media no como la cuentan los libros polvorientos, sino como la sentía el corazón campesino al anochecer, cuando la única luz era la de una vela temblorosa y el humo del hogar dibujaba espantos en el aire. El cuervo, no un pájaro, sino una llave. En las creencias del inframundo, el cuervo no era un ave de carne y pluma. Era un agujero en la realidad. Su plumaje negro no reflejaba la ausencia de luz, sino que era un fragmento de la noche primordial, la que existía antes de que la luna fuera creada. Cuando un cuervo posado en una cruz de piedra giraba su ojo como un pozo sin fondo, se decía que estaba mirando hacia dentro del mundo de los muertos. El cuervo mensajero no traía cartas. Traía ecos. Cada graznido era la última palabra de un ahorcado, distorsionada al atravesar el velo. Las brujas lo sabían. Si lograban atrapar 3 graznidos en una botella de vidrio ahumado, podían escuchar los secretos que los muertos le susurran al viento antes de disolverse. El cuervo desollador. Se creía que en la noche de San Juan, algunos cuervos volaban sin sombra. Eran almas de hechiceros que, en lugar de morir, habían aprendido a deslizarse por la corteza del mundo. Desgarraban la tela del cielo con sus picos para dejar caer gotas de una lluvia negra que hacía crecer plantas venenosas en el pecho de los durmientes. Las brujas, hilaras de hueso y aliento podrido. La bruja no era una mujer que volaba en una escoba. Era un eco viviente de la diosa de los caminos que se pierden, una figura que el cristianismo enterró bajo capas de miedo, pero que nunca dejó de palpitar en el subsuelo. El vuelo al aquelarre, olvida la escoba. La bruja medieval de la que hablo se deslizaba por la sombra de un sauce usando un ungüento hecho con grasa de niño no bautizado y sebo de vela de iglesia profanada. Pero lo crucial no era el vuelo, sino el destino. No volaban al monte. Volaban hacia abajo. El aquelarre no era un lugar geográfico, sino un estado de la materia donde el inframundo erupcionaba. Allí, el diablo no tenía cuernos de cabra, sino una máscara de cuervo. O peor, era un cuervo con rostro de hombre, que bailaba sobre un huevo gigante donde se gestaban las plagas. Las 3 llaves de la bruja. Según los grimorios apócrifos que circulaban en secreto, cada bruja poseía 3 llaves para descender al inframundo sin morir. La llave de hueso, un silbato tallado en el ala de un murciélago albino. Al soplar, no se oía nada, pero los perros envejecían 10 años en un segundo. La llave de agua, un espejo roto que se miraba durante la luna menguante. El rostro reflejado envejecía al revés, mostrando el día de la propia muerte. La llave de sombra, arrancarle 3 plumas a un cuervo que hubiera picoteado un ahorcado. Quemadas en una intersección de caminos, las cenizas dibujaban un mapa del inframundo en el suelo, un lugar donde los ríos eran de cera y los árboles crecían con las raíces hacia arriba. La unión macabra, el pacto de pluma y hueso. La relación entre el cuervo y la bruja era la más extraña de todas. No eran aliados. Eran 2 mitades de un mismo ser partido por el bautismo. Se contaba en las tabernas, en voz baja, que algunas brujas no aprendían los secretos de un demonio, sino de su cuervo familiar. Este pájaro les hablaba al oído en sueños, no con palabras, sino con la sensación de caída perpetua. La bruja entendía entonces que el inframundo no era un lugar bajo la tierra, sino una dimensión que se abría cuando un hombre miraba fijamente los ojos de un cuervo y, por un instante, veía su propia muerte desde fuera. Y así, cuando una bruja era condenada a la hoguera, se decía que su alma no ascendía al cielo ni descendía al infierno. Se transformaba en una parvada de cuervos que, al huir, sembraban los sueños de los verdugos con la imagen de un mundo donde las brujas vuelan sobre ríos de leche podrida y los cuervos son las estrellas negras de un cielo que nunca se termina de oscurecer. Escucha, porque lo que voy a contarte no está escrito en ningún libro de condenaciones oficiales, sino en el reverso de una piel de cordero enterrada bajo la horca de 3 cruces. Como invocar a un cuervo del inframundo por una sola noche, sin perder el alma, del todo. Primero, olvida los círculos de sal, las velas bendecidas o los cuchillos de plata. Esas son pamplinas para quienes aún temen a la muerte. El que quiere asomarse al abismo sin caer debe hacerlo con humildad de condenado. La noche indicada no es la de San Juan ni la de Halloween, sino una noche cualquiera en la que haya luna nueva y viento del norte. Ese viento, decían las viejas,
arrastra los suspiros de los que murieron sin confesión. Sale entonces a una encrucijada de caminos abandonados. No un cruce cualquiera, debe ser aquel donde en sombra de un árbol ahorcaron a un salteador hace al menos 3 lunas. Si no sabes de algún ahorcado, sirve también un lugar donde un perro negro haya muerto de viejo. Llevas contigo 3 cosas solamente: un espejo de bolsillo sin marco, preferiblemente empañado por tu propio aliento caliente. Un puñado de centeno tostado que hayas masticado y escupido, nadie digiere el grano del inframundo. Una pluma de urraca, nunca de cuervo, eso sería arrogante y te devoraría la sombra. El rito de la llamada sin pacto. Te sientas en el suelo, justo donde la luz de un farol imaginario no llega. No enciendes cirio alguno. El silencio debe ser tan denso que oigas tu propia sangre pasar por tus oídos como un río lejano. Colocas el espejo frente a ti, apoyado en una piedra. En él no se refleja tu rostro, sino un cielo gris que no existe sobre este mundo. Das 3 golpecitos en el cristal con el hueso de la falange menor de tu mano izquierda, por eso es mejor que ayunes desde vísperas, para que el hueso esté más cerca de la piel. Y susurras: cuervo que no vuelas, sombra que no duermes, pico que no mata, ojo que no ve, baja a este espejo como baja el hambre al vientre vacío. No te pido pacto. No te ofrezco alma. Solo una pregunta que el viento me robó. Quédate hasta que el gallo cante 3 veces mi nombre hacia atrás. Y luego vete por donde viniste, enredado en mi sombra. Entonces, escupes los granos de centeno sobre el espejo. Y en ese instante, si hiciste bien las cosas, el cristal se pone opaco como el ojo de un pez muerto, y de su centro nace una pequeña burbuja negra que crece, crece, y se convierte en un cuervo del tamaño exacto de tu corazón. Pero cuidado, este cuervo no es un pájaro. Tiene las patas del color del orín viejo, y una de sus alas está rota, pero vuela mejor que cualquier pájaro sano. No se posa en tu hombro como un loro manso. Se posa en tu sombra, allí donde tu propia silueta se tuerce bajo la luna nueva. Desde allí te mira con un ojo que es una cuenta de ámbar podrido. Lo que puedes preguntarle, y lo que nunca debes pedir. Por esa única noche, el cuervo del inframundo responde solo una cuestión. Y no responde con palabras, sino con una visión breve, como un relámpago dentro de tu cráneo. Puedes preguntarle: ¿dónde enterró tu abuela una moneda falsa? El nombre verdadero del hombre que te envenena la comida. ¿Cuál es la flor que crecerá sobre tu tumba? Pero jamás le preguntes: ¿cómo volverte inmortal? Eso no es una pregunta, es una invitación a que él se quede dentro de tus pulmones para siempre. El camino al inframundo abierto. Porque él te lo mostraría, y no podrías cerrar la puerta. El color de la muerte. Porque verías el color de la muerte, y ese color no existe en la luz, y enloquecerías. ¿Cómo despedirlo sin que se lleve algo más que tu aliento? Antes de que el gallo cante por tercera vez tu nombre al revés, y créeme, lo hará, aunque no tengas gallo cerca, debes decir en voz baja, mirando tu propia sombra: cuervo, vuelve al hueso. Pregunta, vuelve al eco. Sombra, vuelve a ser mía sin que duela. Y acto seguido, rompes el espejo con los dientes, no con las manos son para firmar pactos involuntarios. Escupes los pedazos al viento y caminas hacia tu casa sin mirar atrás, aunque sientas en la nuca un picor como de alas secas rozándote. Si al llegar enciendes una vela dentro de un vaso de agua y la llama tiembla hacia el norte, el cuervo se ha ido. Pero si la llama se parte en 2, no has invocado a un cuervo ordinario del inframundo. Has llamado al cuervo de las preguntas huérfanas, y esa noche oirás su graznido dentro de cada sueño tuyo durante 7 años, repitiéndote aquello que nunca osaste preguntar. Fin del conjuro para una noche. Pero si en algún momento sientes el deseo de repetirlo, recuerda, la segunda vez, el espejo no se rompe con los dientes. Se rompe solo, y tú te quedas mirando dentro por el resto de tu vida. Ahora te voy a platicar sobre el aquelarre. Apaga la luz si tienes una vela, o mejor aún, quédate a oscuras. Lo que voy a contarte ocurre en un lugar que no está en los mapas, pero que toda bruja conoce, el aquelarre de las cenizas, que solo se celebra cuando el año se quema a sí mismo, en la noche en que la última hoja de otoño toca el suelo y se convierte en polvo. Donde ocurre, la catedral invertida. No busques un claro del bosque ni una cueva. El aquelarre de las cenizas tiene lugar en el hueco de la miseria,
un lugar que existe bajo el hogar de toda casa donde haya muerto un niño sin nombre. Las brujas llegan no volando, sino deslizándose por el revés de las cenizas. Para ellas, cada rescoldo apagado es una escalera que desciende hacia un templo donde los arcos son costillas de ballena enterrada y el altar es un molino de sal que nunca deja de moler. Allí, las paredes no son de piedra, sino de recuerdos podridos, cada ladrillo es un suspiro de ahorcado, cada columna, un lamento de leproso. La luz no proviene de antorchas, sino de la propia oscuridad que, al espesarse, brilla con un fulgor sepia, como la materia de la que están hechos los sueños antes de nacer. Los asistentes, brujas de 3 sangres. No todas las brujas pueden entrar. Solo aquellas que han sellado un pacto con una de las 3 sangres del inframundo. La sangre fría, brujas que se bañaron en leche de víbora durante 9 lunas. Pueden ver los huesos de los vivos a través de la piel. La sangre caliente, brujas que bebieron el aliento de un moribundo en el momento exacto de su muerte. Pueden hablar con las velas. La sangre podrida, las más temidas. Brujas que enterraron su propio nombre en una maceta y dejaron que germinara ortiga. Ya no tienen sombra, porque su sombra aprendió a caminar sola y ahora es su perra de casa. Y sobre todas ellas, presidiendo el aquelarre, no hay un demonio con cuernos ni un macho cabrío. Hay un cuervo gigante posado sobre un yunque roto. Pero no es un cuervo cualquiera. Es el maestro de los picos rotos, aquel que estuvo presente cuando Caín mató a Abel y atrapó la primera mentira en su buche. Su plumaje no es negro, sino de un gris que duele al mirarlo, como el reverso de un espejo. El ritual, el robo de los nombres santos. El propósito del aquelarre de las cenizas es uno solo, enseñar a los cuervos a robar los nombres de los santos. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, según esta creencia oculta, los santos no habitan el cielo, están atrapados en sus nombres. Cada vez que un campesino reza San Antonio, está llamando al santo como quien llama a un perro. Y el santo no puede negarse, porque su nombre es su jaula. Las brujas, en este aquelarre, hacen lo contrario, desatan los nombres. El rito comienza cuando el cuervo gigante abre el pico y vomita una pluma negra que arde sin consumirse. Esa pluma la recoge la bruja de sangre podrida más anciana, la que tiene los dientes negros y las uñas plantadas en dirección contraria. Ella la clava en el yunque y canta una canción que no tiene ni principio ni fin, una melodía que suena como lluvia cayendo hacia arriba. Entonces, del suelo de ceniza comienzan a brotar otros cuervos pequeños, no del inframundo, sino cuervos comunes que duermen en los campanarios de las iglesias. Las brujas los han llamado silbando a través de una llave vieja. Los cuervos llegan confundidos, con los ojos blancos de terror. Y comienza la enseñanza. Cada bruja toma un cuervo y le susurra al oído, durante horas, el nombre de un santo. Pero no lo dice como rezo. Lo dice al revés, lo mastica, lo mezcla con su propia saliva y un grano de sal bendecida al revés. Por ejemplo, San Martín se convierte en Nitnemnas, un nombre que duele en la lengua como morder una campana. El cuervo, entonces, aprende a deglutir el nombre. No a repetirlo, a tragarlo. Y una vez que el nombre está en su buche, el santo correspondiente, allá en el cielo de los vivos, siente un tirón. Por un instante, olvida quién es. Un leproso deja de sanar. Un ciego recobra la vista pero ve solo sombras. Un poseso grita el nombre del diablo riendo, porque el nombre del santo ya no puede hacerle nada. La noche en que San Pedro lloró escarcha. Cuentan las más viejas del aquelarre que hubo una noche memorable, la del año 1348, el año de la peste negra, en que enseñaron a un cuervo tuerto a robar el nombre de San Pedro, el portero del cielo. El cuervo, después de tragar el nombre, no volvió a ser un cuervo común. Se convirtió en el cuervo de la llave rota, y desde entonces vuela de iglesia en iglesia, posándose en las cerraduras. Si alguien muere en esa parroquia y el cuervo está presente, el alma del muerto no puede entrar al cielo ni al infierno. Queda suspendida, flotando en el atrio, esperando que el cuervo se aburra y vomite el nombre. Pero el cuervo tuerto nunca vomita. Solo escupe cenizas. El final del aquelarre, los nombres perdidos. Cuando termina la noche y las brujas se deslizan de vuelta a sus hogares por el revés de las cenizas, los cuervos comunes vuelan a sus campanarios. Pero ahora llevan dentro un nombre de santo.
Y cada vez que esos cuervos graznan, no graznan, pronuncian el nombre robado al revés, y los santos, en sus altares, sienten un escalofrío de muerte. Los campesinos lo notan sin saberlo. Por eso hay días en que rezan a Santa Lucía por la vista y la vista no llega. O rezan a San Jorge contra el dragón y el dragón se ríe. No es que Dios los haya abandonado, es que un cuervo, en algún lugar, tiene el nombre del santo guardado en su garganta, y el santo ya no puede oír desde su jaula vacía. ¿Cómo saber si tu santo ha sido robado? Si alguna vez ves un cuervo mirándote fijamente mientras rezas, y sientes que tu lengua se traba al decir amén, ten por seguro que ese cuervo tiene un nombre sagrado en el buche. No intentes ahuyentarlo. Mejor cállate y reza en silencio, porque las brujas creen que los nombres robados solo pueden recuperarse si un niño que aún no ha sido bautizado escupe 3 veces hacia el norte. Pero eso, como sabes, ya es otro cuento para otra noche más oscura. Fin del aquelarre de las cenizas. Ahora, si quieres, puedo contarte la leyenda del cuervo que fue un papa hereje, o quizá prefieras saber cómo las brujas usan los huevos de cuervo para detener el tiempo. Tú eliges, pero ten cuidado, cada historia que escuches de este inframundo deja una pequeña huella de ceniza en tu oído. ¿Quién fue el papa hereje? Esa es una historia que ni siquiera los archivos secretos del Vaticano se atreven a mencionar. Dicen que está escrita con tinta invisible en la piel de un ahorcado, enterrada bajo la estatua de un santo que ya no recuerda su propio nombre. Te hablo del Papa Cuervo, al que algunos llaman Gregorio el Tuerto, el único pontífice que fue condenado no por herejía, sino por haber olvidado su propia humanidad. El origen, un papa que no quería morir. Corría el año 897 después de Cristo, aunque algunos susurran que fue después del año 1000, cuando el mundo se rompió al revés. La iglesia estaba podrida, como una manzana hueca. Y en medio de esa podredumbre llegó al trono de San Pedro un cardenal llamado Clemente el Sombra, un hombre tan delgado que al atravesar una puerta parecía que pasaba del lado del tiempo. Clemente era un hombre piadoso, pero de una piedad enfermiza. Tenía miedo a la muerte. No al infierno, sino al momento exacto en que el alma abandona el cuerpo, ese instante de hielo que las brujas llaman el desgarro. Pasaba las noches en la biblioteca secreta, buscando entre pergaminos prohibidos una fórmula para evitar ese instante. Una noche, un cuervo llamó a su ventana. No era un cuervo común. Tenía una pata de bronce y el otro ojo era una cuenta de vidrio azul que reflejaba no lo que estaba frente a él, sino lo que había sucedido 3 días atrás. Clemente, en lugar de santiguarse, abrió la ventana. El cuervo habló con voz de niño ahogado. Dame tu nombre de bautismo y te enseñaré a vivir después de la muerte, no en el cielo, sino dentro de la muerte misma. El pacto que rompió el solio. Clemente cedió. Entregó su nombre de pila, que era Tomás, a cambio de un secreto, como convertirse en un cuervo del inframundo sin dejar de ser papa. La transformación no fue física, sino ontológica. A partir de esa noche, durante el día, Clemente seguía siendo papa, consagraba hostias, perdonaba pecados, besaba el suelo. Pero al anochecer, su sombra se desprendía de él, se arremolinaba y adoptaba la forma de un cuervo de 3 patas. Ese cuervo volaba a las encrucijadas y se reunía con brujas, les susurraba los secretos de confesión, les enseñaba dónde estaban escondidas las reliquias falsas. Y lo peor, empezó a roer los nombres de los santos desde dentro. No los robaba como hacían las brujas del aquelarre. Los devoraba lentamente. Cada noche, el Papa Cuervo se posaba en un altar diferente y, sin que nadie lo viera, arrancaba una letra del nombre del santo tallado en la piedra. San Francisco se convertía en San Francisco, y ese pequeño vacío era suficiente para que el santo, en el cielo, olvidara cómo interceder por un minuto. Un minuto que solía coincidir con la agonía de algún pecador. La herejía, no negar a Dios, sino sustituirlo por el silencio. Lo que hizo hereje a Gregorio el Tuerto, así lo llamaron después, porque su ojo derecho se volvió del color de la ceniza húmeda, no fue adorar al demonio. Fue algo mucho más sutil, declaró que el inframundo no era un lugar de castigo, sino el verdadero origen de toda luz. En una bula secreta que solo mostró a sus cardenales más fieles, los que luego amanecieron con las manos negras, escribió: El cielo es un eco de la tierra, pero el inframundo es la boca que pronuncia ese eco. Dios no creó las aves,
Las aves son las letras que Dios escupió al intentar decir su propio nombre. El cuervo es la única letra que no olvida su forma, negra, rota, infinita. Eso era herejía pura. No porque negara a Cristo, sino porque ponía al cuervo por encima del ángel y al silencio por encima de la oración. La captura y la condena que nadie entiende. Lo descubrieron porque una noche, un monaguillo lo vio en los jardines vaticanos mudando la piel. El Papa se desprendía de su rostro como una serpiente, y debajo no había carne, sino un amasijo de plumas negras y huesos de pájaro. El monaguillo gritó. El Papa Cuervo clavó su mirada tuerta en él, y el niño envejeció 40 años en un segundo. Lo juzgaron en el concilio del cadáver, sí, ese concilio que sí existió en la historia real, pero con un final muy distinto. Lo sentaron en un trono de espinas y le leyeron sus propias palabras. Gregorio no negó nada. Sonrió y dijo: condenadme. Pero cada vez que un cuervo pase sobre vuestra cabeza al atardecer, preguntad si ese cuervo no soy yo mirándoos desde el otro lado de la muerte. Lo condenaron a morir en la hoguera, pero ocurrió algo que ningún cronista se atrevió a escribir. Cuando el fuego alcanzó su cuerpo, este no ardió. Se deshizo en una parvada de cuervos pequeños que volaron hacia el norte, llevándose consigo las cenizas. Y desde aquel día, cada papa que ha muerto en olor de santidad tiene un momento de duda justo antes de expirar, porque ven en la ventana a un cuervo tuerto que les guiña un ojo de vidrio azul. La profecía del Papa Cuervo. Se dice que Gregorio el Tuerto no está muerto, sino esperando. Cuando la Iglesia cometa su pecado más grande, que, según él, será perdonar a un hombre que no se arrepiente, el Papa Cuervo regresará. No para destruir la fe, sino para recordarle a los vivos que el inframundo no está abajo, sino adentro, y que el primer ser que graznó al principio de los tiempos no fue un gallo, sino un cuervo posado sobre el huevo vacío del que nació la nada. Como reconocer a sus emisarios hoy. Si alguna vez ves un cuervo con una pata deformada o un ojo vidrioso, no le lances piedras. Puede ser solo un pájaro, o puede ser un mensajero silencioso de ese papa hereje que aún celebra misa en las catacumbas donde las velas se encienden solas y los fieles son sombras que aprendieron a rezar al revés. Y si oyes un graznido justo cuando el sacerdote dice «La paz sea con vosotros», no respondas y con tu espíritu. Guarda silencio. Porque ese silencio, según la herejía del cuervo, es la única oración que Dios no puede ignorar por haber sido robada.